el maestro Guillermo López Cerecero, con más de 30 años de experiencia, licenciado en Pedagogía, con una maestría en Educación Superior y una especialidad en Investigación Educativa. Se ha desempeñado como docente en educación, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado y dando clase a maestros por México. Fue coordinador sindical 5 años, actualmente se desempeña como director en una telesecundaria. Buenas tardes, estamos en casa del profesor Guillermo López Cerecero, quien ya tiene más de 30 años de experiencia en el servicio profesional docente, desde nivel secundaria hasta nivel universidad. Actualmente se desempeña como director en una telesecundaria y que está por... ¿en dónde? Atlautla. En Atlautla. Bueno, pues bienvenido, profesor. Estamos haciendo la entrevista por parte de la carrera de Pedagogía para la Universidad Univer Millennium Plantel Ixtapaluca con mi compañera Carla. Hola, buenas tardes. Buenas Carla tardes. Paulino, Elis Almanza. Y su servidor, Omar López. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Omar. Bueno, Profesor, ¿qué es lo que lo motivó a elegir como formación profesional la docencia? Bueno, fue una situación circunstancial, porque yo cuando iba al CCH me dijeron que quería estudiar, que tiene pase automático. Entonces las circunstancias era que yo pudiera trabajar, y pedagogía me daba esa situación de poder estudiar por las tardes y poder trabajar por la mañana, por la situación económica que en ese momento yo estaba pasando. Entonces esa fue la situación circunstancialmente. bien. Me imagino que deberá o debió de haber tenido durante sus diversos su trayectoria diversas experiencias, pero ¿cuál es o qué es lo que más le gusta de su profesión? Lo que más me gusta es llevar a los alumnos a cuestionarse, que aquí en la educación de México es muy difícil que un alumno desde, digamos, secundaria, preparatoria, incluso en universidad, vayan hacia un ritmo netamente cuestionable, o sea, es decir, que se cuestionen a sí mismos lo que ellos están conociendo, porque se supone que la educación por sí misma se va transformando. Entonces, para poderse transformar se necesita cuestionar. Y no podemos nosotros asumir que lo que alguien me dice es algo cierto. Entonces, siempre tenemos que estarnos cuestionando. Y aquí la educación en México regularmente es reproductiva. O sea, el maestro nada más da sus conocimientos y difícilmente un maestro lleva a un alumno a cuestionarse. Mi práctica docente sería que yo trato de que los alumnos se cuestionen para que generen ellos una opinión propia. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, básicamente, lo que dice es que en la educación actual en México se está trabajando un modelo más o menos como el que mencionaba Skinner, que es un modelo netamente bancario. O sea, la educación actual en México es así por el momento. Es así y ha sido así por siempre, o sea, desde digamos de 1974 con los acuerdos de Chetumal se cambió todo el modelo y el modelo se convirtió en algo repetitivo y reproductivo, y ya no se le da al alumno la oportunidad para que él investigue, se analice, se cuestione y además pueda por sí mismo hacer propuestas. El modelo no da para eso. Okay.
Es bien sabido que el docente a lo largo de su carrera atraviesa por diferentes retos. ¿Cuáles han sido los que usted ha visto en su experiencia? El más grande que yo me había planteado y que no se ha podido superar es una transformación, digamos, radical de la educación en México. Pero así como se ha planteado la educación, reformas van, reformas vienen y no se ha podido superar lo que en un inicio les digo, o sea, la reproducción sigue y sigue. Y últimamente dicen, no, pues es que hay que construir el conocimiento, pero nadie sabe cómo, ni los maestros ni los teóricos de la educación tienen una propuesta clara de cómo hay que construir la educación. Eso lo dicen algunos teóricos, lo dicen algunos especialistas educativos, pero no se ha podido aterrizar concretamente en la educación, y mucho menos en la educación, digamos, en la educación básica como es primaria y secundaria, no se ha podido aterrizar. Y yo dudo que se aterrice, o sea, es difícil, por las condiciones del país, por las condiciones políticas, por un sinfín de problemáticas que se van presentando y que se están presentando, y no hay esa dichosa transformación que, bueno, por mi experiencia yo les digo, 30 años, y de 30 años yo he estado esperando que se transforme y no se ha podido transformar. ¿Cuál es la razón que usted considera por la que no se ha podido aterrizar, como menciona, el hecho de la formación o del cambio educativo? Bueno, un problema básico que yo veo es principalmente la copia de modelos de otros países que vienen y que dicen con sí, porque allá dio resultado, pero cuando lo implantan aquí las condiciones son totalmente diferentes. El recurso económico es distinto, las condiciones del país son distintas, las condiciones de los alumnos son distintas, y no podemos traer un modelo de fuera, no lo podemos traer. Necesitamos construir un modelo propio, necesitamos construir una educación propia que tenga que ver con la idiosincrasia de nuestros alumnos, porque si no tiene que ver, está fuera de esa idiosincrasia, pues simple y sencillamente como un parche mal pegado, pues no va a funcionar. Entonces básicamente es que los modelos que se adoptan tienen otras condiciones del lugar o del origen de donde vienen, y quizá esa sea la principal razón por la que en México no han podido despegar, por las diferencias netamente que tienen que ver con la situación o con lo que rodea la educación en México en el momento, me imagino. Sí, definitivamente. Por ejemplo, en los años 70 se trajo la tecnología educativa de Estados Unidos. Se trajo la tecnología educativa, se quiso implementar aquí, pero las condiciones son totalmente diferentes. En Estados Unidos tienen escuelas muy bien equipadas, con aulas, con laboratorios, incluso hasta con canchas deportivas, donde el alumno responde a esa metodología. Pero aquí en México no. Aquí en México, o sea, estamos implementando en el transcurso de la propia clase para ver qué es lo que podemos utilizar y cómo lo utilizamos para dar nuestras clases. Y cómo lo hacemos con lo poquito que tenemos y con lo que vemos ahí en la escuela. No tenemos laboratorios, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una práctica. Por ahí hay un video muy representativo que una maestra lleva a sus alumnos a hacer pan con lodo. Cuando es como que es
es como anacrónico, es como que algo que no cabe en la mente de un maestro. ¿Cómo voy a llevar a un alumno a hacer pan con lodo? El asunto es que en este caso el docente tiene la intención, pero no tiene las herramientas adecuadas. ¿Sí? Lo que me llevaría a pensar, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando al docente le piden la planeación, donde tiene que idear estrategias para transmitir la información a los alumnos, pero no cuenta con las herramientas necesarias como para poder hacer una buena implementación? Y uno de los argumentos que se menciona es: usted es el profesor, usted tiene que ver cuáles son los medios que necesita para implementar, y eso lo vas a detallar en tu planeación. El asunto es que pues pareciera que de repente los demás actores, en este caso me refiero por ejemplo a las instituciones o a los gobiernos, no te dan esta parte que necesitas para desarrollar diferentes formas, y entonces te lleva a planear, hacer por ejemplo un pastel, pero sin los elementos necesarios, y entonces tomas lo más cercano, que en este caso sería hacerlo con lodo, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es, hablando precisamente de esto, ¿cuáles son las diferencias que usted ha notado de su formación con respecto a la formación de los actuales docentes? Bueno, son dos preguntas. La primera, con respecto a la planeación. Podemos tener una planeación bonita, excelente. Un papel, yo presento a mi director, a mi supervisor, presento la planeación. Y la puedo presentar hasta argumentada, como es en la actualidad, supuestamente. Pero no me va a servir de nada. Y no me va a servir de nada porque yo lo estoy haciendo para cumplir. Porque sé de antemano que lo que yo ponga ahí difícilmente se va a presentar. ¿Por qué? Porque no cuento con las condiciones. O sea, si me dicen, por ejemplo, en el caso de la escuela donde yo estoy, vas a ver un video. Se va a ver en un video de tales minutos a tales minutos, pero si no tengo proyector. Y en el caso de la telesecundaria dicen, bueno, es que vamos a ver la clase a través de lo que es la televisión y la antena parabólica. Y hay un sistema. Yo cuando llegué a la escuela, esa escuela no cuenta tiene la antena parabólica y todo, pero no tiene el aparato receptor. No sirve. Desde cuando llegué, hice la solicitud para que la fueran a arreglar. Ya voy a cumplir 6 años y no han ido. O sea, meto 1 o 2 solicitudes por año y no hay eco. Para que vayan y arreglen la antena parabólica y los maestros puedan ver sus clases. Una. La otra, no cuento con velador. Y mientras yo he estado en la escuela ha sido saqueada 6 veces. Y se llevaron las televisiones, se llevaron las poquitas computadoras que había 2 cañones, se los llevaron, había microscopios, le prendieron fuego a la dirección y se quemó todo. Entonces ahorita estamos otra vez en ceros. ¿Y a quién recurro? Voy al municipio, y el municipio pues dice, pues me dio una computadora y eso nada más para los trabajos administrativos. Voy a la SEP, pues sí, haz tu solicitud y a ver cuándo te llega. Total que el último saqueo que se hizo en la escuela ya es 1 año 2 meses. 1 año 2 meses y donde pues no me ha llegado nada. Yo cómo les exijo a los docentes, cómo les exijo que vean sus programas, y es una telesecundaria, o sea, cómo les exijo que vean programas si no hay los medios. Que lleven el formato de telesecundaria si no hay los medios. Exactamente, entonces no les puedo exigir. Si ellos me hacen su planeación con base en lo que sería el modelo de telesecundaria, pues no les va a servir. En consecuencia, pues ellos tienen que ver la forma en que van a dar sus clases. Pero si a eso le sumamos que
Telesecundaria tiene, el maestro trabaja 6 horas, trabaja de 8 a 2, después se va a su casa y en su casa tiene que dar de su tiempo. Lo que más resultaría sería que en vez de planear, prepararan sus clases, pero que las prepararan. Que diga, voy a hacer esto, esto y esto, y llevar prácticamente ya preparado. Pero eso implicaría que después de que salieran de su casa, dieran de su tiempo mínimo unas 3 o 4 horas diarias para poder preparar sus clases, investigar, meterse a la computadora, qué sé yo, y llegar al otro día y ahora sí, vamos a darles. Yo creo que resultaría más productivo, pero esas horas no se las van a pagar al maestro. En su consecuencia, yo no le puedo exigir que desde su tiempo después de sus 6 horas de trabajo. Entonces no va a preparar las clases. Ningún maestro en telesecundaria, que yo sepa, bueno, ahí hay sus excepciones, 2 o 3 maestros que conozco, pero párale de contar, sí preparan sus clases, pero eso implica que olviden a su familia. O sea, tienen que trabajar 6 horas más unas 3, 4 horas que estaríamos hablando de 9 o 10 horas que le tienen que dedicar diario a la docencia, implicando dar clases y preparar las actividades. Entonces, esa situación aquí en México no se contempla. O sea, no hay horas de descarga, no hay horas que te digan, como en otros sistemas, a lo mejor yo nunca he trabajado en escuelas privadas, pero yo no sé si en escuelas privadas a lo mejor les den el tiempo suficiente como para que preparen sus clases. Pero si no es así, nada más imagínate. Te llegan, te dicen, ahí está tu contrato, vas a trabajar estas horas frente a grupo y las otras horas. Ese es un problema, pero muy grave que existe en el país y que no se ha contemplado. Y si a eso le agregas que tienes que hacerla tienes que hacerla de psicólogo, tienes que hacerla de doctor, tienes que hacerla hasta de papá, mamá, porque tienes que cuidar a los alumnos. O sea, son cuestiones que te van quitando tiempo y al final, pues prácticamente es muy poco el que le dedicas a enseñar como debe de ser. Y con respecto, por ejemplo, a la diferencia que ve en su formación y la formación de los alumnos en la actualidad, en este caso hablemos de pedagogía. Mira, yo doy clases en la universidad, precisamente en la carrera de pedagogía. Estoy dando 2 materias, que es sociología de la educación y la otra se llama didáctica y práctica de la especialidad, donde se les enseña a los alumnos a configurar planes, programas y modelos. Incluso se promueve que elaboren un proyecto para que en determinado momento ellos puedan crear una escuela privada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radical está en que ahorita digamos que el conocimiento está en la mano, porque tenemos las redes sociales, tenemos internet y tenemos prácticamente toda la información a la mano. Antes no era así, o sea, si querías saber algo te tenías que ir forzosamente a la biblioteca, forzosamente, y si querías seguir estudiando, pues tenías que sacar los libros, o sea, la información era más lejana. Sin embargo, el que quería estudiar, estudiaba. Igual ahorita, el que quiere estudiar, aún y con la información que tienen a la mano, aún y así, y uno se da cuenta que cuando les dejas un trabajo, no lo hacen, o no leen, o se lo fusilan, o es que copia y pega.
O sea, se ha dado el caso, o sea, yo he tenido alumnos incluso que cuando les pido un trabajo en la universidad, les pido un trabajo y ese trabajo me lo repiten, lo lleva uno, el otro le sacó fotocopias, lo lleva, el otro le sacó fotocopias y lo lleva, como 3 o 4 me llevan el mismo trabajo. Y con eso ya quieren justificar de que hicieron el trabajo. ¿Cómo se les va a poner una calificación con algo que nada más le sacaron copias? Es obvio que no se puede. Entonces, pero la diferencia no es no es mucha. La diferencia nada más es que uno tiene la información a la mano y otro no la tenía tan a la mano. Pero ambos, el que quiere estudiar, estudia con o sin la información a la mano. Y el que tiene ganas digamos, de ir más allá de lo poco, mucho que le enseña el docente, pues va, con o sin maestro. Pero que tenga plena conciencia de que le gusta estudiar y que le gusta lo que está estudiando y además quiere averiguar más sobre lo que está estudiando. Es trascender su propia cotidianidad, pero si no se hace, si no tiene esa motivación, pues es muy difícil que salga del montón. Ya se convierte en un maestro más que nada más va a ir a la escuela a trabajar por trabajar, a cobrar un sueldo. Profesor, retomando la problemática que usted comentaba con respecto a la falta de veladores en las escuelas, pues esa misma problemática se está presentando en las escuelas de la ciudad, pues la Secretaría de Educación Pública ya no va a contratar conserjes. Ajá, eso es lo que quiero agregar. Uh-huh. Pues sí, nada más que hay un organigrama y hay una ley que dice que todas las escuelas deben de tener el mínimo de personal para poder funcionar. Y una escuela tiene que tener maestros, pero tiene que tener quien haga la limpieza y tiene que tener quien, o sea, dentro de todas las, digamos, a las actividades que están ahí, pues debe de haber quien lo haga. ¿Qué sucede si no hay? Pues va a haber una persona que lo va a hacer. Uh-huh. En mi caso, yo te digo de mi caso particular. Uh-huh. Mi escuela no tiene intendente, no tiene velador y no tiene secretario. Nada más es el director y los maestros. Entonces, ¿quién lo tendría que hacer? El director y los maestros. Uh-huh. ¿Qué he optado yo para que los maestros no pierdan clase? Pues he optado en hacerlo yo. Entonces, ¿qué hago? Hago lo de secretaria, tengo que organizar como director, tengo que ver los detalles de cómo le hago para que la escuela esté limpia, tengo que ver para que pues lo menos posible pues no se metan a la escuela y aún más tengo que hacerla de office boy porque termino los trabajos que me piden y después tengo que llevarlos a supervisión. O sea, todo eso hago yo. Entonces, eso implica que yo descuide algunas cuestiones que son fundamentales para que la escuela funcione y funcione bien. Si la escuela, cualesquiera que sea, no nada más la mía, no tiene todo el personal que debe de tener, pues obviamente pues no va a funcionar bien. Por más que yo me haga en pedacitos, pues no, algo tiene que fallar. Tiene que fallar si me voy a la supervisión y no estoy presente en la escuela y sucede algo en la escuela, pues ya no lo puedo atender. Simple y llanamente, si van unos padres de familia y no me encuentran, pues tienen que volver otro día. Si es que vuelve, porque a lo mejor pues también su tiempo pues está distribuido en sus actividades.
y no tampoco podemos exigirle a los padres de familia que vayan, cuando pues también tienen actividades. Entonces, pues, en ese sentido tenemos que ser respetuosos como, digamos, como entes que llevamos, vamos a decir, la enseñanza, el conocimiento, qué sé yo, hacia todo, hacia los alumnos, los padres de familia, hacia todos. Entonces, si yo les digo, vamos a hacer esto, y yo hago lo contrario, pues me estoy contradiciendo. Y entonces, ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está lo que...? Entonces, o sea, las escuelas aquí en México así están. Hay a veces, hay escuelas que tienen personal de sobra, pero eso ya es una cuestión laboral que tiene que ver con el sindicato. Hay escuelas que tienen 2 o 3 o 4 maestros que no hacen nada, a los que les llaman regularmente aviadores. ¿Y por qué están ahí? Porque en algunos momentos hicieron algo a favor del sindicato y el sindicato ahora los protege. Entonces no trabajes, estate ahí, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y así se mueve el sindicato, así se mueve. De tal manera que el sindicato prácticamente es el que pone las reglas del juego dentro de las escuelas. Y el sindicato es el que determina qué persona se va, qué persona se queda, qué persona hace algo y qué persona hace nada. Y ellos son los que determinan. Entonces, bajo esa situación que dicen que digamos que el Estado es el que norma las escuelas, no es verdad. No es verdad, es el sindicato el que tiene todo el control de las escuelas. Y yo te digo porque, por ejemplo, yo lo único que les pedía, bueno, de tantos maestros que hay en tal escuela, porque yo sé cuántos hay, y quiénes trabajan y quiénes no, pues mándenme uno ya de perdida para que haga las veces de secretaria, ya que no me mandan secretaria. Y no, pues prefieren que el maestro esté ahí sin hacer nada, a mandarlo a otra escuela que minimice un poquito toda la cuestión del personal y se pueda hacer las actividades pues más adecuadamente. Sí, está complicado. ¿Qué cambios significativos no está ya, perdón. Bueno, hablemos sobre, por ejemplo, cuáles son las problemáticas cuando hablamos de nivel educativo en comparación con otros países. ¿Cuáles son las problemáticas que tiene México, por ejemplo, mencionando algunos instrumentos evaluativos como lo son PISA? Bueno, mira, a lo mejor aquí van a estar en contra mía, pero yo digamos, yo de raíz quitaba la evaluación. La evaluación no sirve para absolutamente nada, porque la evaluación nada más digamos que la evaluación es para justificar algo dentro de un contexto social. Y hay digamos ahí, hay niveles. El nivel más alto es el que tiene 10. Y luego 9, 8, 7 y cuando dicen, no, pues es que tengo 6, pues eres el más tonto. Pero no necesariamente. No necesariamente por situaciones digamos de lo que es las variantes de evaluación, así se dejaron, y a lo mejor el muchacho que tiene 6 no pudo entregar los trabajos porque trabaja, porque tiene otras cosas que cubrir, pero a lo mejor eso lo sustituye porque es muy hábil para pensar, y uno que entrega todos sus trabajos no necesariamente quiere decir que es mejor que aquel que no los entrega. Sin embargo, la evaluación así está. Concretamente en educación básica, hemos entrado en un círculo vicioso donde la evaluación no puede ser menor de 5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú tienes
Si tú en el primer bimestre, o ahorita ya que son trimestres, en el primer trimestre sacas 8, no importa que repruebes los otros, todos los pasas. ¿Por qué? Porque así incluso me acaba de llegar un alumno a la escuela que tiene las calificaciones que me mandaron de la otra escuela, tiene 8 y 9, y en algunas tiene hasta 10. Pero el maestro se dio cuenta que no sabe absolutamente nada. Dice, ¿qué hago? Pues va a reprobar. Dice, pero va a pasar. ¿Cómo está la cosa? Dice, sí, mire, profe, porque tiene, si yo le pongo 5 en el segundo y tercer trimestre, pero él ya trae 9. Y con 9 dividido o con 8 dividido, pues saca 6. Y aunque no sepa, pues ya no va, él de todos modos va a pasar al siguiente año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la evaluación no sirve para nada. ¿Cómo se tendría que ver la movilidad entre un grado y otro? Pues simple y llanamente que se constate que efectivamente el alumno tiene las estructuras necesarias para pasar al otro grado. Y eso a veces no se determina con una evaluación. Esa es observación entre el maestro, quizá con el padre de familia, quizá con el director, y ver que efectivamente el alumno tiene las estructuras para que ya se mueva bien en el otro año escolar. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Pasamos a un alumno sin estructuras y luego lo vuelven a pasar, lo único que estamos ocasionando que en segundo, tercero de secundaria se vaya a la preparatoria sin saber muchas cosas que necesitan la preparatoria. Y en la preparatoria, pues como el maestro es exigido para que tenga un determinado número de alumnos que pasen, pues entonces pues él va a ver la forma de determinarle un número aprobatorio, 6, 7, 8, 9 o 10. Pero eso no garantiza que el alumno tenga las estructuras para seguir en los otros grados escolares. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nos llega PISA y nos evalúan, entonces resulta que al alumno que evalúan no tiene las estructuras. En consecuencia, pues va a reprobar. ¿Y qué va a suceder? Pues que estemos en los últimos lugares de PISA. Así de simple, así de llano, así. Y no se necesita ser ni mago, no se necesita ser un experto para saber que vamos a reprobar. Y ahorita, aún y con todos los cambios que ha habido, vamos a reprobar. ¿Por qué? Porque la esencia de la educación no se ha cambiado. La esencia de la evaluación no se ha cambiado. Aunque ha habido diferentes modificaciones a los planes de estudio. Es decir, se cambian, se cambia con Peña Nieto. O bueno, ya había habido un cambio, luego se vuelve a cambiar con Peña Nieto, que es una reforma. Y luego con Obrador, pues no hay una reforma como tal, pero la reforma anterior, pues se tira. Entonces, aquí no importan los cambios básicamente, porque han sido porque seguimos trayendo o seguimos acarreando las mismas problemáticas. No importa, aunque esta sea una cuarta transformación, aunque venga una quinta transformación, no va a importar si no se modifica de fondo. Sí. Mira, digamos que la reforma que iba a haber con Peña Nieto se suponía que iba a ser la reforma de la revolución educativa que hubo con anteriores presidentes, que no hubo nada de revolución y luego no hubo nada de reforma, no se reformó la revolución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Peña Nieto dice vamos a hacer una reforma educativa, no lo hizo un tanto cuanto por el modelo de la reforma, sino porque su intención era una reforma laboral, que es finalmente lo que hizo, una reforma laboral, donde
decían que había una cuestión, o el maestro es apto o no es apto. Entonces, ¿qué sucede si no es apto? Pues que de todos modos el maestro va a seguir dando clases, y que supuestamente lo iban a mandar a estudiar para que se capacitara y por sí mismo, o sea, no se corriera. Le iban a dar 3 oportunidades, le dieron 3, le dieron 4, le dieron 5 y de todos modos el maestro reprobó. Y el maestro sigue trabajando. Y la revolución de lo que serían los contenidos, o la reforma de los contenidos, o la reforma del modelo, nunca se hizo. No se hizo. O sea, supuestamente se iban a reformar el modelo, un modelo que tenía como base lo que sería el sujeto al centro, el alumno al centro. ¿Y de dónde retomaron esto? Eso es una idea española. Y la idea española, la que pusieron cuando Felipe González llegó como presidente, que era un presidente, digamos, socialista, él lo que hizo fue, decía, la escuela al centro. La escuela al centro, donde todo iba a girar en torno a la escuela. Y la escuela era la prioridad. Y como prioridad, la escuela tenía que ver cómo sacar adelante a sus alumnos, independientemente de las otras escuelas. Y aquí pusieron, para que no se oyera repetitivo y que no vieran que se lo estaban fusilando, movieron al alumno al centro. Exactamente. Ya no es la escuela al centro, sino que es el alumno al centro. Pero la escuela al centro tenía una idea básica. La idea básica es que la escuela se tenía que organizar para sacar a los alumnos adelante. Aquí ponen al alumno al centro, pero ¿y la escuela? O sea, el alumno está al centro, pero ¿qué vamos a hacer con el alumno? Lo que importa es qué va a hacer la escuela con el alumno para que salga adelante. Entonces, como que cambia la idea, pero dentro de ese cambio que hubo de ideas, ni se quedó claro lo uno, ni se quedó claro lo otro. Total que nadie entendió. Ahorita, con López Obrador, tiene dos digamos, ellos dicen 2 pilares de la nueva reforma. Pero en sí lo que ya se reformó fue la cuestión laboral, porque se echó para atrás lo que Peña Nieto había hecho, que todos los maestros se tenían que evaluar. Que se tenían que evaluar, y que los que entraran se tenían que evaluar. Eso ahorita ya no está sucediendo. Pero la reforma educativa como tal no se ha cambiado. No se ha cambiado. Dicen que es la nueva escuela mexicana. Pero ¿qué es la nueva escuela mexicana? Nadie sabe, nadie supo, y por ahí se justifica porque dicen que la nueva escuela mexicana está en construcción. Y cuando se les cuestiona, bueno, ¿qué es la escuela mexicana? No, pues la escuela mexicana está en construcción. Y ahorita son 3 elementos que han aterrizado en la escuela, pero que nadie sabe. O sea, nadie sabe para qué es. Pues ya más o menos ahí cómo se hace, pero para qué es, no hay una idea clara. Está lo que es el programa de mejora continua, y está la profesionalización. Ellos le llaman comunidades de aprendizaje profesional, donde la idea es que los maestros se reúnan para que discutan digamos, los planes, programas, conocimientos, etcétera, etcétera, y se vuelvan al salón y ya puedan ellos entenderle un poco más a la educación. Aquí la cuestión es que a qué hora se van a reunir la otra. No tenemos una cultura de la discusión. No la tenemos. No tenemos una cultura del análisis. No tenemos una cultura para poder nosotros autoprepararnos. No la tenemos. Y vamos a esas reuniones, y cuando llegamos a esas reuniones hay uno que dice que es el que coordina, y el que coordina no sabe. Y no sabe ni siquiera qué es lo que está dando.
Entonces está complicado. El otro elemento que sacaron ahí es que nos teníamos que reunir, digamos, por zonas. Nos teníamos que reunir entre preescolar, primaria y secundaria para discutir las condiciones, sí, las condiciones de lo que estaba sucediendo en la región, en la zona, para que viéramos entre todos qué es lo que podíamos hacer para mejorar la educación. Pero llegó una orden por ahí arriba, que no sé de dónde, y dijeron no, primarias que se reúnan con primarias, preescolar con preescolar, y secundarias que se reúnan, telesecundarias, secundaria técnica y secundaria general. Y quedó en nada, otra vez. Entonces, pero la escuela mexicana se está construyendo. Pero ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuáles son los elementos esenciales de esa escuela mexicana? Te decía que había dos pilares. Un pilar es la equidad. Pero hay que analizar bien el término equidad. Sí. ¿Qué es equidad? ¿Y qué es equidad en la escuela? Y todos, pues equidad, como que él dice, no, equidad es igualdad o qué sé yo. Y nadie, o sea, cuando tú le preguntas a un maestro, no sabe lo que es equidad. No sabe. Y la otra es, el otro es ¿cómo se le llama ese término? Es inclusión. Vamos a incluir. Pero ¿cómo vamos a incluir a un alumno cuando las mismas escuelas están excluidas? O sea, una escuela, por ejemplo, donde yo trabajo está excluida porque no le llegan docentes. Porque no, el año pasado fueron 7 meses sin un docente. Y esa es inclusión. La escuela está excluida por sí misma. Hay regiones en el país que no llegan, o sea, no llegan los insumos suficientes como para poder generar un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está excluida. Y nos piden que nos volvamos incluyentes. Pues de siempre se ha incluido, de siempre. Se ha tratado, un maestro tiene esa sensibilidad como para incluir a todos los alumnos. Pero ahora con el problema que o sea, hay de múltiples, digamos, múltiples factores que inciden en que se determine que un alumno vaya a un proceso más o menos normal de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno que no escucha, un alumno que no habla bien, un alumno que tiene problemas de aprendizaje, y los tenemos que incluir. Sí, se trata de incluir lo más que se pueda, pero incluirlos se tiene que atender entre 30, 40 y en algunas secundarias o primarias hay hasta 50 alumnos, está un poco complicado. Entonces el término de inclusión y de equidad están fuera de la realidad, muy fuera de la realidad. Y si esos son los pilares de la nueva escuela mexicana, pues pobre escuela mexicana, porque... Pero los pilares que maneja o que menciona son los mismos pilares que se traían con Peña porque se Nieto. Manejaba igualmente, Sí. La inclusión y la equidad. Sí, son los mismos, exactamente lo mismo. O sea, los mismos términos de una reforma educativa los traspolaron a la otra reforma educativa, y lo que era acá pues es lo mismo que acá, pero con la salvedad de que no se sabe cómo se debe de manejar, ni cómo se va a manejar, ni cómo se va a incluir, ni cómo se va a hacer uno equitativo en ese término. Profesor, si usted pudiera recomendarle algo a nuestros compañeros de la licenciatura, ¿qué es lo que usted les recomendaría? Bueno, yo siento que, si están estudiando pedagogía, yo supongo que están allí porque les gusta. Y si les gusta, ya es es un elemento básico para poder seguirlo. Pero se van a enfrentar, de hecho, cuando egresen, se van a enfrentar a una multiplicidad de problemas.
entre ellos, yo no sé cómo idealizan los que están estudiando ahorita pedagogía, cómo idealizan la educación. Pero cuando lleguen a educación, van a ver que no es nada de lo que están pensando. Nada. Y que tienen que, bueno, las herramientas, algunas herramientas teórico-metodológicas las llevarán. Pero ya enfrentarse a la realidad y tratar de implementarlas, se van a encontrar con una multiplicidad de factores que a lo mejor no los dejan estudiar. No los dejan, digamos, utilizar todo el bagaje teórico-cultural que en una, digamos, en una escuela de formación de profesionales educativos, pues llevan o les enseñan o les dan. O sea, es difícil. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues que se hagan a la idea que cuando estén allí en educación, tienen que seguir estudiando. O sea, no hay otra. Tienen que seguir buscando cómo hacerle para sacar adelante a sus alumnos. Porque ninguna teoría que ustedes estén manejando les va a dar resultado en un, digamos, yo creo que en un 50%. Sí, son elementos, son formas, son a lo mejor, digamos, referentes que yo tengo para dar mis clases. Pero cuando yo llego a la escuela y voy a dar clases, pues difícilmente me van a servir para mucho. Tengo que verle ya en la práctica concreta cómo tengo que hacerle para que un alumno que tiene dificultad para hablar aprenda. O como un alumno que no escucha aprenda. O como un alumno que tiene, digamos, una deficiencia intelectual, razone o aprenda o construya, como dicen ahora, que construyan su conocimiento. O sea, es difícil. El consejo que yo les doy es que no pierdan el ánimo. Que no pierdan el ánimo y que, de todos modos, véanlo de esta manera. En donde quiera que ustedes se inserten al trabajo, va a ser exactamente lo mismo. Van a tener que ir a reaprender algo que ya vieron teóricamente y que quizá les sirva y quizá no, quizá es de otra manera. Y no solo, le digo, no solamente en la carrera de pedagogía, en cualquier otra carrera es lo mismo. Bueno, pues muchas gracias. Un gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo. Entonces, hasta la próxima. Bueno, pues aquí estoy cuando gusten. Pues estoy para servirles. Gracias.